Somos el pensamiento de Dios. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Estar con la mente clara es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios. ¿Cuál es este pensamiento? ¿Para qué es importante pensarlo? El pensamiento de Dios, Andrea, es uno que no representa miedo, defensa, angustia o separación. El pensamiento de Dios es aquel que nos permite ser libres. Una libertad que no está coartada por la muerte. El pensamiento de Dios nos hace reconocer que no somos cuerpos, sino que nuestra identidad está protegida en un amor que no depende de la cultura, no depende tampoco de las expresiones de ritual, sino que es una idea que se sostiene por sí misma. El pensamiento de Dios es la realidad misma, que no cambia, no se transforma, no inicia y no termina, sino que más bien se mantiene estable. El pensamiento de Dios es la pinche estabilidad. Es estable. Es el único pensamiento en el que puedes descansar. Todos los demás pensamientos te traen de aquí para allá, como si fueras un pollo sin cabeza corriendo. Pero el pensamiento de Dios, te permite descansar, tomar una respiración profunda para seguir adelante con este mundo de pensamientos que vienen y van. La mente clara que el pensamiento de Dios te aporta es para poder hablar, decir, oír. En este mundo loco donde parece que las cosas se complican una y otra vez, el pensamiento de Dios te ofrece la solución. El pensamiento de Dios es una chulada de pensamiento. Es el mejor pensamiento que puedas tener de ti y de tu Creador. Todos los demás pensamientos parecen competir, parecen tener hasta cierto punto una guerra entre ellos. Pero el pensamiento de Dios jamás pelea, jamás separa, jamás incluye o excluye. Se mantiene. El pensamiento de Dios es. Ni es bueno ni es malo. Simplemente es. Pero lo que no es, no puede ser un pensamiento de Dios. Nuestra mente es libre para pensar lo que es o lo que no es. Pero si solamente piensas el pensamiento de Dios, entonces reconocerás tu esencia, tu ser, que no puede cambiar, no puede ser limitado de ninguna manera. Cuando piensas fuera del pensamiento que es, en ese momento llega el miedo, la separación, ego. Ego es un pensamiento que no es de Dios. Ego es un pensamiento que implica, de hecho, un ataque al pensamiento de Dios. Ego es un chingüengüenchón que siempre quiere estar en la lucha, peleando. Mira, ego es la mamá luchona o el papá luchón. Ego es el guerrero que sigue adelante con todos sus monstruos internos, tratando de mantener la ecuanimidad en un mundo de locura. Ego es una falsa proyección de lo que verdaderamente es el pensamiento de Dios. Ego es todo lo distinto, ilusorio y fantástico que podría ser el pensamiento de Dios. Ego no puede tener pensamientos de Dios, pero tu mente es el pensamiento de Dios. Y me detengo porque dice Caro que no me vayan a demandar por mi S. Así que yo te invito, querido amigo, a que pienses en el pensamiento de Dios. Piensa en mi S. Piensa en el pensamiento de Dios. El pensamiento que está ya en ti. Solo tienes que quitar los demás. El único que tiene significado será el pensamiento que Dios te dio. Todos los demás te los inventaste y los pusiste sobre él. Con un curso de milagros quita los pensamientos que no son de Dios. Limpieza. Vamos a quitarlos. Nos quedamos solo con el de Dios. Y entonces conoceremos la S de Dios.